Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Nowanda un día más y hoy vamos con un vídeo totalmente diferente, ¿vale? Un vídeo, cuando empecé el canal prometí hacer contenido diferente también, contenido que me apetecía hacer, y uno de ellos era hacer tier list sobre diferentes cosas relacionadas con el juego. Y esta va a ser mi primera tier list, que la tenía en mente desde hace tiempo. Y no es más que hablando sobre los baneos de estándar, ¿vale? Hace tiempo que he pensado en, digamos, si se puede de alguna forma, categorizar los últimos 5 baneos de estándar, ¿vale? Y digo los últimos 5 porque en la época de Oko y todo eso yo no estaba jugando. Yo dejé de jugar Magic hace mucho tiempo y volví hace relativamente poco. Entonces quiero hacerlo de estos últimos 5, que es el estándar que yo he conocido, y ordenarla de las más influyentes en su estándar y que, digamos, más problemática era para poder hacer nuevos arquetipos o investigar sobre los que ya existían. Entonces vamos a leer antes las cartas, ¿vale? Y a partir de ahí pues las ordeno según mi criterio personal, ¿vale? Y lo que a mí me afectaron en mi forma de jugar, etcétera, etcétera. Bueno, pues la primera carta es Destruye Banco Criminal, que es un artefacto vehículo por 2 que entra al campo de batalla con 3 contadores de carga sobre él y paga 2 y lo gira y remueves un contador de carga y robas una carta. Cuando se queda sin contadores de carta, el Destruye Banco crea una ficha de tesoro y una ficha de criatura piloto incolora que puede tripularlo. Puede tripular criaturas como si tuviera fuerza de 2 o más. El Destruye Banco es un vehículo 4/4 además que se tripula por 3. ¿Vale? Al final es un artefacto que te roba 3 cartas y te crea un tesoro y se convierte al final en una criatura también, que puede pegar de 4. Todo esto por 12 maná. La Epifanía de Alrund, que era un conjuro por 7 maná que básicamente te daba un turno extra y además te creaba 2 fichas 1/1 voladoras, que además si pagabas 2 al principio lo podías profetizar y la podías jugar, se exiliaba y la podías jugar después por 6 en vez de por 7, con lo cual reducía el coste si pagabas 2 al principio. La siguiente es la Fábula del Rompeespejos, que esta supongo que la tenéis todo muy reciente, que al principio por 3 de maná es un encantamiento, una saga de encantamiento que en el primer turno que salía en el campo te creaba una ficha 2/2 que cuando pegaba creaba una ficha de tesoro. En el segundo turno podías hasta descartar 2 cartas de tu mano y si lo hacías robabas la misma cantidad de cartas que habías descartado. Y en el tercer turno se daba la vuelta, se exiliaba y se creaba una criatura 2/2 que pagando 1 y girándola copiaba una ficha de criatura objetivo o una criatura sin necesidad de que fuera ficha. Después está la Masacre del Gancho Carne, que pagando 2 negros y X era un encantamiento legendario que cuando entraba al campo hacía -X X es el coste que tú quieras pagar hasta el final del turno a todas las criaturas que había. Siempre que una criatura tuya muriera le hacía un punto de daño al oponente, siempre que una criatura del oponente muriese tú ganabas una vida, de tal forma que podía limpiar mesas enteras. Y por último está el Invocar la Desesperación. Este Invocar la Desesperación lo que hacía era por 4 de maná negro y uno incoloro, es un conjuro que le hacía sacrificar a una criatura al enemigo, al oponente. Si no tiene criatura pues tenía que o perdía 2 vidas y tú además robas una carta y se repetía ese proceso hasta con un encantamiento y un Planeswalker. Dicho esto y puesto en contexto un poco sobre las 5 cartas que vamos a ordenar y volviendo a repetir que es mi criterio personal, voy a empezar poniendo en el número 5 el Invocar la Desesperación. Es cierto que
que fue una carta que llegó a ser muy influyente, incluso un dolor de cabeza muy grande para todos los arquetipos que se jugaban con negro, que incluso la base de maná de estándar hizo que fuera muy fácil jugarla en cualquier mazo aunque fuera tricolor, a pesar de tener que pagar 4 maná pantanos. Y la verdad es que lo más poderoso que tiene es que el color negro siempre ha tenido problemas para quitarse encantamientos. Y esta carta no solo se quitaba encantamientos, sino que podía quitarse Planeswalker y una criatura. Es una carta que es verdad que solo la carta podía ganar partidas, pero partidas que ya estaban encarriladas para ganar. Pero también era partida que enderezaba mesas que parecían perdidas. Entonces es una carta poderosa. Pero creo que había herramientas para luchar contra ellas en el formato. Creo que no le iban bien todos los emparejamientos, porque creo que por ejemplo, el blanco, que tenía mucho poder para crear pequeñas fichas de criaturas que no importaba sacrificar, no era tan importante. Así que creo que es una carta que para mí, de hecho, no sé si la hubiera baneado por encima de otras cartas como Sheoldred en este formato. Y bueno, para mí tiene claro, es de las más claras que tengo, este quinto lugar en el ranking. Siguiendo con esto, voy a poner la cuarta, el Destruye Bancos Criminal. Sé que es una carta, un artefacto que puede caber en cualquier mazo. De hecho, en el banquillo de cualquier mazo prácticamente estaba el Destruye Bancos. Una carta que te da mucha ventaja de cartas. Pero al final es algo que en Magic siempre ha existido, un artefacto que te da ventaja de cartas. Es cierto que es muy bueno, que te permitía ser agresivo en los primeros turnos si lo necesitabas también. Y además hacía mejores algunas cartas como Sheoldred, por ejemplo. Pero aún así, creo que a pesar de todo esto, no es por falta de poder. Creo también que es una carta con la que se podría lidiar, aunque es verdad que estaba muchísimo, se ha jugado muchísimo. Quizá la carta más jugada o de las más jugadas de estos últimos tiempos. Simplemente mi razón de ponerla aquí es porque las otras tres, desde mi punto de vista, fueron mucho más influyentes. Así que este es el puesto número 4 para el Destruye Bancos Criminal. Vamos ahora con el puesto número 3. Y esta es la que más dudosa he tenido, y creo que he tenido que guiarme por mi cabeza y no por mi corazón. Y lo voy a explicar. En el puesto número 3 voy a poner la masacre del gancho carne. Cuando salió esta carta yo sentí desde el principio, a pesar de que no vi demasiados comentarios sobre ella, que era una carta muy poderosa. Porque es un encantamiento que ya tiene un efecto muy poderoso de ponerlo en juego por solo 2 de maná, pero que pueda limpiar mesas. Esta carta se cargó los arquetipos agresivos por completo, porque al destruir las criaturas del enemigo, encima tú ganabas vida. O sea, no te apetecía en absoluto jugar arquetipos agresivos. Así que creo que es una carta que se cargó estándar, o una parte del estándar, que son los mazos agresivos, durante mucho tiempo, y no nos dimos cuenta de lo importante que era, o mucha gente no se dio cuenta, hasta que realmente desapareció y empezaron a aparecer ese tipo de arquetipos. Por lo tanto, he dicho, creo que es una carta que conforme ha pasado el tiempo se ha hecho mucho más poderosa, y a mí me molestó tanto porque a mí me encantan los arquetipos agresivos y la hubiera puesto en el número 2, pero la realidad es que el número 2 creo que es para la Epifanía de Alrund. ¿Por qué para esta carta? Los turnos extras siempre han sido muy peligrosos en Magic, siempre. Hasta donde yo sé, todas estas cartas o han sido baneadas o se han hablado de baneo, siempre que han salido con una bandera naranja. Se siente como algo como hacer trampa. Pero al final esta carta coincidió en el meta con el dragón del Puente Dorado, que era un dragón que ponía tesoros y hacía que los tesoros te dieran 2 de maná en vez de 1, y se convirtió en un meta donde solo se jugaba Izzet, colores azul y rojo, un mazo que invadió el meta, turnos extras todo el día ese mazo,
y se hizo un poco aburrido. A mí personalmente me molestó más la masacre del gancho, porque es cierto que yo jugué mucho, en su momento jugué mucho ese mazo, el mazo de Epifanía de Alrund, pero es cierto que en cierto sentido todo el mundo sentía que estándar estaba roto, todo el mundo jugaba a eso y había momentos que intentaba jugar a otra cosa y no se podía porque este mazo era demasiado fuerte. Y vamos con el número 1. Y he decidido poner aquí el número 1, la carta más poderosa, de las que menos, y la que seguramente al principio se hubiera puesto la última casi sin ninguna duda. Porque el diseño de la carta es increíble. Es una carta que hace muchísimas cosas. En turno 1 te está poniendo una ficha que te rampea, que es capaz de ponerte fichas de tesoro, una ficha 2-2 que cada vez que se gira para atacar te pone un tesoro. Ya es algo fuerte, ya es un dolor de cabeza para el rival. En turno 2 te cicla la mano, te cicla 2 cartas, que puedes tener 2 tierras y tirarlas al cementerio, pueden ser cartas que puedes aprovechar desde el cementerio y es como si te robase 2 cartas. Y aún así creo que ninguna de esas dos, aunque son habilidades muy poderosas, ninguna de esas dos es tan influyente como la tercera, ¿vale? Porque la tercera es una condición de victoria en sí misma. Si tú tienes 2 Kiki-Jiki, que se llama la tercera criatura que pone en juego, entre ellas mismas pueden copiarse 1000 veces y ganar una partida ellos solos. Pero además pueden copiar Cosechador, pueden copiar el Vampiro 3-3, que te busca una carta, y estar haciendo automáticamente todos los turnos efectos de entrar en juego, matar criaturas, etcétera, etcétera. Al final, junto con otras dos, con las otras dos, las dos últimas que he puesto, las que han quitado del último estándar, y creo que ya estaba empezando a cansar mucho, porque todos los mazos buscaban jugar rojo. Y no solo todos los mazos buscaban jugar rojo, sino que además tú escuchabas a cualquier jugador pro player o cualquier jugador, y es que no había ninguna razón para jugar otro turno 3 que no fuera esta carta. Esta carta hacía el meta, todas las cartas y todos los arquetipos muchísimo más poderosos. Y es una carta que al principio no parece tanto, pero es un 1000 por 1. Es un 1000 por 1. Cuanto más la juegas, más te das cuenta. Porque tienes que lidiar con la ficha del principio, tienes que lidiar con lo del final, y encima te mejora la mano buscando unas herramientas específicas que pueden cambiar a lo largo de la partida. Entonces, sin duda creo que es la número 1, y creo que es de las mejores cartas que he visto yo o no las mejores, o las más poderosas y peligrosas. Quizás no tan peligrosa como un turno extra en ese sentido, pero sí poderosas que he visto nunca en Magic. Así que nada, espero que os haya gustado este ranking y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y suscribiros y darle a like.